La crisis económica mundial, que estalló en 1929, implicó, entre otros aspectos, el quiebre del sistema multilateral de comercios y pagos, la reducción de los movimientos internacionales de capitales, la formación de bloques comerciales, la disminución de las cuotas de importación, el aumento de las tarifas aduaneras, la devaluación de las monedas, el abandono del patrón oro y la adopción de controles de cambio. El impacto de dicha crisis del 30 en Argentina fue muy profundo. No podía ser de otro modo en un país dependiente cuya estructura económica y social giraba en torno a la producción primaria para exportación y a las inversiones de capital extranjero tanto directas como indirectas. Por eso, este proceso no puede leerse en clave de íbamos bien, pero pasaron cosas. Entonces, en una situación caracterizada por esta crisis internacional y nacional, la contracción de las exportaciones en Argentina y de los ingresos de capitales extranjeros y del pago del tributo al imperialismo con ollas populares y desocupación, desde mediados de los años 30, por la falta de divisas que tenía el país y por una política que perseguía el aumento de la recaudación fiscal para garantizar los compromisos internacionales y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras radicadas aquí, se generó una protección espontánea para producir acá lo que antes se importaba. Si antes se importaba todo, desde jabón hasta tazas de té, ahora empezó a ser rentable para los capitalistas en general y para los monopolios imperialistas en particular, invertir en el país. Se buscaba aprovechar ese mercado insatisfecho que no podía abastecerse de importaciones porque eran carísimas. Por lo tanto, empieza a crecer esa industria, la industria liviana, de bienes de consumo. Al proceso de crecimiento industrial espontáneo se lo conoce como el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Este implicó, simultáneamente, un salto en la estructura manufacturera y la composición del empresariado a ella vinculada. Si en la etapa anterior existían grandes empresas como los frigoríficos y a la vez multiplicidad de talleres semiartesanales o en todo caso ensambladoras de productos importados, ahora se genera un crecimiento industrial, donde coexisten y compiten la pequeña, mediana y gran empresas, estimuladas fundamentalmente por la existencia de un mercado insatisfecho. ¿Quiénes invirtieron en aquella época? En primer lugar, los monopolios imperialistas que no podían exportar sus mercancías y pasaron a producirlas acá, aunque la maquinaria la traían de sus países y las ganancias también se las llevaban. Así fue el caso de la firma norteamericana Sudantex, que desembarcó en 1936 para fabricar telas. También en esa década se radicaron en el país empresas como Goodyear, Johnson & Johnson, Philco, Everready, firmas alemanas como Osram o Siemens, también francesas, italianas y suizas. A su vez, invirtieron grandes grupos económicos locales de burguesía intermediaria y terratenientes, que derivaron parte de la renta agraria en sociedades con capital extranjero y ampliaron sus negocios hacia la industria. El dislocamiento de la economía agroexportadora, producto primero de la Primera Guerra Mundial y ahora de la crisis del 30, generó las condiciones para que otras ramas de la economía, que en plena expansión agroexportadora no resultaban rentables desde la posición de los poderes dominantes, ahora sí se transformarán en rentables, por lo menos hasta cierto punto. Simultáneamente, y como parte de un entramado amplio y complejo, un sector de esta misma oligarquía estrechó esa relación especial con Gran Bretaña y firmó el Pacto Roca-Runciman. Bajo condiciones muy particulares, también podemos observar la inversión de un sector de burguesía nacional. A pesar de la ausencia de crédito, de no encontrar eco en los gobiernos oligárquicos, de operar en un mercado interno con dimensiones limitadas, aún así, resultaba un mercado insatisfecho. Una fracción de esta burguesía nacional pudo iniciar sus actividades debido a la baja inversión inicial de capital que se requería en algunas ramas, la elevada desocupación y el consecuente abaratamiento de la fuerza de trabajo. Por eso, con maquinaria obsoleta y una elevada proporción de trabajadores con bajos salarios, se pudieron fabricar ciertos bienes como las telas que antes mayoritariamente se importaban. Este proceso incentivó el crecimiento de la burguesía nacional
y sus diferentes fracciones. La burguesía nacional más pequeña, una burguesía nacional más mediana y una gran burguesía nacional que fue incrementándose al calor de este proceso. En esta década, en lo que respecta a las políticas estatales, se acentuó el intervencionismo del gobierno en la economía, el dirigismo estatal. En un principio, durante la dictadura de Uriburu, se suponía que la crítica situación económica sería pasajera, transitoria y por lo tanto se tomaron fuertes medidas de ajuste. Luego, bajo el gobierno de Justo y con Pinedo en el Ministerio de Hacienda, se desplegó un programa un poco más sistemático, que sin embargo estuvo guiada por la premisa de que la rueda maestra de la economía seguía siendo la producción agropecuaria para exportación, y mientras, como rueda auxiliar, era conveniente estimular, en cierto grado y medida, un acotado desarrollo industrial centrado en el procesamiento de las materias primas locales. Finalmente, queremos mencionar que el análisis de los 30 está asignado por una serie de debates historiográficos que deben tener presentes. Algunos de esos contrapuntos giran en torno a: ¿cuál fue el grado de desarrollo industrial durante los 30? ¿Qué incidencia tuvieron las políticas estatales en dicho desarrollo? ¿Qué características tuvo en general el despliegue industrial? ¿Y cuáles fueron los factores que alentaron o desalentaron ese crecimiento? Estos son solo algunos de los interrogantes que les proponemos abordar a partir de la lectura y el análisis de la bibliografía.